Capítulo 13. Trastorno por estrés postraumático. Todos y cada uno de los habitantes de este planeta tienen que hacer frente a alguna forma de trastorno por estrés postraumático, TEPT. Este trastorno no es solo la respuesta de lucha o huida ante la tragedia ni el trauma de guerra que sufren los veteranos, es decir, la forma más conocida y documentada de TEPT. Existe también una epidemia de TEPT oculto. Esta forma desconocida de TEPT, que es en la que se centra este capítulo, está tan extendida que casi todo el mundo la padece. Es el resultado de las situaciones desagradables que todos tenemos que afrontar, unas situaciones que quizá hayamos olvidado en nuestra mente consciente, pero que nuestro subconsciente todavía recuerda. Y el TEPT nace también de milenios de dolor. Su esencia está presente en todos nosotros como consecuencia de todo lo que ha acontecido a lo largo de la historia de la humanidad. Es normal, incluso sano, que te sientas aterrorizado cuando tu vida o la de otra persona corre en peligro. El miedo dispara la respuesta de lucha o huida, que inunda la sangre de adrenalina y te aporta temporalmente un incremento de fuerza y reflejos para afrontar el peligro. Una vez pasado el peligro, puedes experimentar algún tipo de conmoción emocional. Esta es la forma clásica del TEPT que reconocen los terapeutas y psiquiatras. Un cliente, Jerry, me contó en cierta ocasión que su yerno, Mike, estuvo a punto de matarse cuando trabajaban juntos en la construcción. Un día, mientras estaban trabajando, Jerry oyó los gritos de Mike pidiendo ayuda desde el otro lado de la obra. Jerry corrió para ver lo que pasaba y encontró a Mike atrapado bajo un camión de media tonelada. Mientras Mike arreglaba uno de los ejes del camión, los bloques sobre los que estaba apoyado el vehículo cedieron y el camión le cayó encima hundiéndolo en el suelo y casi aplastándole el pecho. Si iba a pedir ayuda, Jerry sabía que cuando volviera sería demasiado tarde. Por tanto, en lugar de ir a llamar a emergencias para luego tener que decirle a su hija que había perdido a su marido, Jerry entró en modo supervivencia. Una explosión de adrenalina le inundó el cuerpo. Procedió a levantar los 500 kilos de peso lo suficiente para que Mike pudiera salir de debajo del camión. Mike sobrevivió. Aunque se había producido un milagro y todo había salido bien, Mike tenía constantes pesadillas en las que se veía atrapado debajo de algo muy pesado, chillando para pedir ayuda. Y Jerry no era capaz de ver ningún tipo de camión sin sentir náuseas. Después de varios años, Jerry acudió a mí para que le indicara qué tenía que hacer para curarse. Los dos hombres habían experimentado lo que podía considerarse sin lugar a dudas un TEPT. Y están también las heridas emocionales cotidianas. Inseguridades, problemas de confianza, miedos, culpabilidad, vergüenza, etc. Todas ellas nacen realmente de experiencias emocionales negativas del pasado. Todas son el resultado de un TEPT oculto. Por eso, por ejemplo, cuando una persona tiene miedo de comprometerse en una relación, está demostrando que algo le ocurrió en un momento anterior de su vida que generó un cierto trastorno por estrés postraumático. Es imposible saber qué fue lo que ocurrió en el pasado de alguien y está favoreciendo su reacción actual. El TEPT puede darse en muchos niveles. Recuerdo una vez que salí de excursión y decidí apartarme del camino marcado. Cuando me estaba saliendo del camino, el espíritu me advirtió que no debía hacerlo. Sin embargo, aún sabiendo que lo que debería hacer era continuar por el camino seguro, hice uso de mi libre albedrío y seguí la ruta que señalaba mi curiosidad hasta un acantilado. Me acerqué poco a poco hasta el borde y vi más abajo una explanada a la que podía llegar si iba con cuidado. Aunque no había barandillas de seguridad, empecé a descender. Mientras recorría la cornisa más traicionera, con el océano a 300 metros bajo mis pies, cayó una niebla espesísima que me envolvió en un santiamén. Apenas podía verme las manos. Debajo de mí, las olas se estrellaban contra las rocas. Sabía que si me escurría hacia adelante o hacia el lado, aunque solo fueran 15 centímetros, acabaría reuniéndome con mi creador. No podía moverme. Pasaron las horas y la niebla no levantaba. Al caer la noche seguía siendo igual de espesa. La temperatura había bajado y la ropa ligera que llevaba puesta estaba absolutamente empapada. No podía dormirme en la pared del acantilado, así que me quedé despierto, congelado, hasta el amanecer, cuando la niebla se levantó lo justo para que pudiera ver dónde tenía que apoyar los pies para alcanzar terreno seguro. Al final conseguí llegar al coche y, ya en mi casa, intenté dormir. En el momento en que cerraba los ojos, lo único que veía era el acantilado y a mí mismo sobre él. Una y otra vez veía la misma imagen y me inundaba el pánico al comprobar lo cerca que había estado del final. A una persona que tenga una vena temeraria, alguien a quien le guste experimentar la naturaleza con una cierta dosis de adrenalina, es probable que la experiencia no le hubiera perturbado ni lo más mínimo.
Conozco personas a las que la idea de estar envuelto en la niebla en un precipicio no les arredraría en absoluto. Personas como los escaladores, por ejemplo, que arriesgan sus vidas escalando sin equipo de seguridad. Pero yo no soy de esos. Yo estaba conmocionado. Por suerte, conozco los secretos de la recuperación. Con tiempo y paciencia, y la aplicación del programa de sanación del espíritu, no tardé mucho en superar el trauma. TEP no reconocido. En los últimos años nos hemos convertido en una sociedad que defiende la actitud de hablar abiertamente de asuntos que antes solían mantenerse en secreto. En el pasado, no estaba bien visto hablar de cómo nos sentíamos y, si lo hacíamos, podíamos acabar en el manicomio. Si no nos comportábamos como es debido, podíamos incluso ser candidatos a una lobotomía. Tuvieron que pasar siglos para que los veteranos de guerra recibieran por fin la atención y el tratamiento que necesitaban para superar el prolongado estrés de los traumas que habían sufrido en combate. Nuestra cultura ha tenido muy arraigada la costumbre de enterrar las emociones en alcohol, drogas, comida o actividades que segreguen adrenalina. Hasta hace muy poco, hasta los últimos 40 años, era impensable expresar en voz alta nuestros problemas. Vivimos en una época muy estresante, pero, afortunadamente, hoy en día abundan los terapeutas, los asesores y los coaches, y se nos permite ampliar la definición y el alcance del TED. El trastorno por estrés postraumático puede producirse por cualquier experiencia difícil. Están los casos más graves, esos que conocemos y que son el resultado de haber sufrido experiencias tales como malos tratos, tragedias personales o raptos, o de haber sido testigos de un crimen violento. Y luego están los motivos que no suelen ser reconocidos pero que también provocan TED. El divorcio de los padres de una niña puede impedir a esta casarse cuando se hace mayor. Un adolescente que no consigue una cita para el baile de fin de curso puede empezar a rechazar todos los bailes de la escuela. Unas turbulencias durante un viaje en avión pueden hacer que una persona no esté dispuesta a volver a volar. Y he oído muchas historias sobre envenenamientos alimentarios contraídos en una franquicia de restaurantes que hacen que los sufrieron se encojan en el asiento cada vez que pasan con el coche junto a un establecimiento perteneciente a la misma cadena. Otras causas de TEP pueden ser que te despidan del trabajo, una ruptura con el novio o la novia, golpes pequeños con el coche que ni siquiera provocan lesiones o la sensación de haber fracasado en algo. Los motivos que pueden provocar un TED son infinitos. Una clienta me contó en cierta ocasión que, desde que era adolescente, no había podido volver a tomar judías verdes y pastel de carne porque, en aquella época, le habían obligado a tomarlos en el internado en el que estudiaba. El mero hecho de ver o leer cualquiera de ellos le traía a la mente imágenes del terrible director del colegio. También he tenido muchas clientas a las que asustaba la posibilidad de quedarse embarazadas después de haber sufrido algún embarazo complicado. Estas son también formas de TED. Ni siquiera en esta época moderna en la que proliferan los libros de autoayuda, las terapias y el entendimiento emocional, podemos decir que la sociedad esté preparada para hablar de estos desencadenantes no reconocidos del TED. Los profesionales sanitarios suelen reservar la designación de trastorno por estrés postraumático para aquellas experiencias en las que la vida ha corrido peligro. Con ello ignoran a los cientos, si no miles, de incidentes que alteran, a peor, la forma en la que la persona experimenta la vida. La consecuencia del TED, sea cual sea su escala, es que influye negativamente en las decisiones que tomamos y cambia la esencia de lo que somos. Uno de los desencadenantes que rara vez se mencionan es la enfermedad. Muchas personas desarrollan un TED por el simple hecho de haber estado 2 semanas con gripe, ¿qué podremos decir de los que llevan 3 meses sufriendo fatiga crónica o años padeciendo trastornos neurológicos? El hecho de experimentar estos síntomas es una parte del problema. Otra causa fundamental del daño emocional es el periplo de médico en médico, la batería de análisis, las resonancias y escáneres constantes que no revelan nada, la desesperación de no poder encontrar alivio ni confirmación del problema. El TED tiende a realimentarse a sí mismo. Cuando has estado enfermo durante un tiempo y empiezas a creer que tu cuerpo te está traicionando, y te sientes perdido por la falta de diagnóstico, o por un diagnóstico equivocado o por un diagnóstico que no consigue la curación, y empiezas a tener problemas económicos, y quizás sientes que estás perdiendo el control de tu trabajo o de tus relaciones, en ese momento te conviertes en un probable candidato a una combinación única de trastornos por estrés postraumático. El TED es también una respuesta muy real ante la enfermedad de una persona querida. Ver cómo alguien pierde su vitalidad y ya no es capaz de desempeñar el papel que antes cumplía en la vida puede hacer que te sientas vulnerable e impotente.
Y también puede resultar agotador el sobreesfuerzo que en ocasiones supone atender a esta persona. Incluso en el caso de que llegue a recuperarse, en cuanto le entra el más leve mareo o empieza a moquear, salen de nuevo a la luz los viejos temores y comienzas a revivir los momentos más duros. Se puede tener un TED y no ser consciente de ello. Si se ha originado a partir de alguno de estos recuerdos subconscientes, podemos experimentar unas ganas inexplicables de evadirnos o encerrarnos en nosotros mismos ante determinadas circunstancias y no saber por qué lo hacemos. Puede que sintamos el impulso de tomar demasiados dulces o de buscar actividades que inunden nuestro organismo de adrenalina. También es posible que los demás nos vean como una persona quisquillosa, picajosa, frágil, herida, obsesiva o excesivamente sensible. Todo eso son señales de que, en algún momento, o durante un periodo prolongado, sucedió algo que está provocando la reacción actual. Los médicos no saben realmente qué es el TED. No conocen todo lo que abarca ni por qué se produce. En este capítulo encontrarás las respuestas. No estás moralmente comprometido con las partes desagradables de tu historia personal. No estás destinado a revivir los mismos patrones del trauma una y otra vez. Las personas que te hicieron daño no tienen el poder de perseguirte el resto de tu vida. Los reveses y la tensión crónica no tienen por qué definirte. Existe un camino hacia adelante. Con el apoyo nutricional, emocional y de sanación del alma adecuado, puedes recuperar tu vitalidad y volver a vivir tu vida plenamente. Considéralo como algo semejante a estar trabajando con un ordenador repleto de virus, ficheros antiguos y programas obsoletos. Poco a poco ha ido funcionando cada vez más despacio, pero tú te has acostumbrado a ello. Si viniera tu sobrina a visitarte y decidiera pasarle el antivirus, descargar los ficheros antiguos a un disco duro externo y actualizar todos los programas, te quedarías atónito ante lo rápido y eficiente que se ha vuelto tu ordenador. Además, verías que ahora tienes mucho más espacio de almacenamiento disponible. Eso es lo que sucede cuando liberas tu mente y tu conciencia de las heridas sutiles que provocan el TED. Cuando aprendes a sanarte, aumentas tu capacidad operativa y te abres a todas las cosas buenas que antes no habías podido recibir por falta de espacio. Lo que realmente sucede. ¿Qué es lo que sucede en el plano físico y emocional para que se produzca un TED? Por decirlo de forma sencilla, cuando una persona experimenta un trauma, en su cerebro se produce un desequilibrio químico. Cuando no hay suficiente glucosa almacenada en los tejidos cerebrales para alimentar el sistema nervioso central, las turbulencias emocionales pueden provocar efectos duraderos. Al contrario de lo que cree la ciencia, aunque efectivamente los electrolitos tienen un papel fundamental en la salud del cerebro, el TED no es consecuencia de una pérdida de electrolitos. La causa real es la falta de glucosa. ¿Alguna vez has oído las expresiones pasa de todo o todo le resbala como el agua sobre el lomo de un pato para describir a una persona que pasa por la vida sin perturbarse por las conmociones y amarguras que ésta le depara? Lo que realmente se esconde tras el temperamento de este tipo de personas es una abundante reserva de glucosa en el cerebro. Gracias a ella, pueden afrontar grandes problemones sin verse afectadas. La glucosa es una sustancia química protectora fundamental para el cerebro, porque extiende un velo de protección sobre este y sobre los tejidos neurológicos, que son tan sensibles. Las investigaciones médicas no han conseguido aún comprender cuánta glucosa necesita el cerebro para funcionar en épocas de estrés, ni hasta qué punto es clave disponer de una amplia reserva de glucosa en el cerebro. Si la glucosa se pudiera convertir en dólares, un solo acontecimiento muy traumático, como un accidente, sería equivalente a la compra de un coche nuevo. Los traumas prolongados, como una relación en la que se produzcan malos tratos, podría tener el mismo efecto sobre las reservas de glucosa que el que tendría la compra de una casa nueva sobre nuestra cuenta corriente. Este velo protector de glucosa es necesario por dos razones. En primer lugar, la glucosa es necesaria para impedir que las células y tejidos cerebrales y las neuronas se saturen con la naturaleza ácida y corrosiva de la adrenalina y el cortisol que segregamos ante situaciones de ira, frustración, desesperanza y miedo. En segundo lugar, la glucosa tiene como función detener las tormentas eléctricas que se desencadenan en el cerebro con los traumas y que provocan el disparo de impulsos eléctricos a una velocidad alarmante, lo que afecta al tejido cerebral, las neuronas y las células gliales. Podríamos comparar el cerebro con el motor de un coche. El anticongelante, dulce como el azúcar, recorre el motor y lo refrigera. Sin él, el motor puede sobrecalentarse y resultar dañado.
Del mismo modo, cuando el cerebro no cuenta con el refrigerante que necesita, la glucosa, los impulsos eléctricos que recorren los miles de neuronas que lo componen puede provocar un sobrecalentamiento y acabar quemándolo. ¿Alguna vez has oído decir que el azúcar calma el picor de una guindilla? El azúcar actúa como antídoto a las unidades caloríficas de la guindilla e impide que las encías, la lengua y el paladar se quemen. Del mismo modo, la glucosa, el azúcar, protege también el cerebro. Cuando una persona tiene una cantidad muy pequeña de glucosa almacenada, puede sufrir un TED por el simple hecho de que se le pinche la rueda del coche. Por el contrario, una persona con un buen almacén de glucosa puede presenciar un robo a mano armada y contarle la historia a un amigo esa misma tarde sin mostrar la más mínima alteración. Los animales comprenden de una forma innata la importancia de la glucosa. Te voy a dar otro dato que no encontrarás en internet. Cuando dos ardillas cruzan la carretera y un coche atropella a una de ellas, la superviviente vuelve corriendo a la carretera y se bebe la sangre de la otra para obtener una dosis rápida de glucosa. Es una respuesta innata y natural con la que la ardilla ha nacido para prevenir el daño cerebral causado por la adrenalina que se segrega en la respuesta de lucha o huida. Los humanos sabemos también por intuición que el azúcar es calmante. Ese es el motivo de que el médico le dé al niño un chupa chups como recompensa por haberse dejado pinchar con una aguja o de que la madre lleve a su hijo a comprar un helado después de un reconocimiento médico. El problema es que, en el mundo actual, existen demasiados azúcares malos. Los chupa chups y los helados no nos hacen ningún favor nutritivo. Son muchas las personas que siguen recurriendo a los dulces para calmar sus heridas. Quizá crean sencillamente que comen demasiado y que son especialmente vulnerables a las tentaciones de tomar dulces, cuando, en realidad, lo que están intentando subconscientemente es combatir una deuda física. Otro antídoto al que están recurriendo algunas personas para combatir el TED es la adrenalina. Cada vez existen más yonkis de adrenalina que se dedican a saltar de los aviones, a practicar deportes de alto riesgo, a hacer tirolina o puenting, o a zambullirse desde lo alto de los acantilados, como forma de hacer frente a un sufrimiento que quizá ni siquiera saben que existe. Y están también las personas que pasan de una relación amorosa a otra con la esperanza de que el nuevo novio o novia les proporcione una inyección de adrenalina que les ayude a superar la ruptura anterior. Todos ellos son ejemplos de cómo se utiliza la adrenalina como droga rápida para sustituir a la glucosa. El problema con estas conductas es que todo lo que sube tiene necesariamente que bajar. Un subidón de azúcar obtenido con unas magdalenas industriales va a provocar un gran bajón más tarde. Y aunque un subidón de adrenalina provocado por correr sobre carbones encendidos puede parecer curativo y empoderador en el momento, ese impulso no es duradero y provoca una depresión al llegar a casa. Este tipo de enfoques no constituyen la verdadera solución para las heridas. No hace falta correr riesgos para curarse del TED. No tenemos por qué jugárnosla. ¿Cómo curar el TED? El trastorno por estrés postraumático, según su verdadera definición, es la presencia de unos sentimientos negativos prolongados que son consecuencia de cualquier acontecimiento adverso y que limitan a la persona en cualquier sentido. Estos sentimientos incluyen el miedo, la duda, la inseguridad, la ansiedad, la preocupación, el pánico, la evasión, la ira, la hostilidad, la hipervigilancia, la irritabilidad, la distracción, el autoaborrecimiento, el abandono personal, la actitud defensiva, la agitación, la tristeza, la frustración, el resentimiento, el cinismo, la vergüenza, la necesidad de pasar inadvertido, la imposibilidad de dar voz a nuestros sentimientos, la impotencia, la vulnerabilidad, la pérdida de confianza en uno mismo, la falta de autoestima y la desconfianza. Una de las formas más eficaces de curar el trastorno por estrés postraumático en general es crear experiencias nuevas que sirvan como puntos de referencia positivos en la vida. Cuantas más crees, mayores posibilidades tendrás de dejar atrás el TED. Cada experiencia positiva nueva planta una semilla de vida en un jardín de malas hierbas ladronas de nutrientes. Estas experiencias no tienen por qué ser grandes. No tienen por qué ser peligrosas ni arriesgadas, ni deberían serlo. Tampoco tienen por qué parecer gran cosa a los demás. Un simple paseo por un sitio apacible puede ayudarte a curar el cerebro. Lo importante es cómo percibes cada nueva aventura, por pequeña que sea. Haz una lista de todas las experiencias nuevas que emprendas y lleva un diario en el que vayas anotando cómo te sentiste en cada una. Por ejemplo, ¿viste pájaros cuando saliste de paseo? ¿Qué tal tiempo hacía? ¿Había alguna luz especial? ¿Cómo afectó el conjunto a tu estado mental? Todos los datos son importantes. Todos forman parte de vivir el momento.
También puedes hacer un rompecabezas. Al ir convirtiendo el montón de piezas sueltas en un todo coherente, te estarás enseñando a ti mismo que del caos puede surgir el orden. Otra posibilidad es pintar o dibujar. Son ejercicios muy eficaces que nos ayudan a orientarnos en el momento presente y que nos obligan a prestar atención a los detalles hermosos del mundo que nos rodea, y que en otros momentos nos pasarían inadvertidos. Todas las actividades artísticas tienen unos efectos catárticos muy potentes. También puedes llamar a algún buen amigo al que haga años que no ves e invitarle a comer. Eso te ayudará a reconectarte con unas partes esenciales de tu ser. O adoptar una mascota. Hará que cada día sea algo nuevo lleno de amor. O empezar una afición nueva. Sorpréndete a ti mismo. Elige una faceta en la que jamás pensaste en aventurarte o una que siempre hayas querido explorar. Aprende un idioma nuevo. Vete de vacaciones. Una de las mejores cosas que puedes hacer es plantar un huerto. Elijas lo que elijas, lleva un diario donde vayas anotando todos los detalles. No dejes de hacer anotaciones en tu registro de experiencias favorables. Te ayudará a adquirir conciencia de todas las cosas buenas que te da la vida cuando ni siquiera las estás buscando y te permitirá borrar de tu conciencia las experiencias negativas. El espíritu me dice siempre que este es un ejercicio que va arrancando las malas hierbas una por una para dejar espacio libre en el jardín de la mente. Y no es un consejo vacío. Cuando has sufrido una tormenta emocional en un momento u otro, ya sea en el presente o en el pasado, lo más probable es que te haya conmocionado y que haya alterado tu percepción del mundo. Es posible que descubras que estás volviendo a experimentar los viejos recuerdos como si estuviesen sucediendo de nuevo o que estás volviendo a experimentar, sin saber por qué, las emociones que estos provocaron. Cuando creas puntos de contacto nuevos y constructivos contigo mismo, y prestas atención a los efectos positivos que producen en tu estado mental, entrenas al cerebro, como si fuese un aparato de radio, para sintonizar con una frecuencia curativa que siempre está a tu disposición. Y más tarde, cuando la vida se convierte en algo abrumador, puedes sintonizar tu dial interior con la emisora reconstituyente para activar las impresiones que aquellas experiencias positivas dejaron en ti, como si fuesen una grabación de las emisiones originales. Cuando te estés curando del TEPT, imagina que eres un árbol que acaba de ser trasplantado. Al desarraigar el árbol, le provocamos una conmoción, igual que los factores estresantes que experimentaste te hicieron sentirte como si te hubieran desarraigado a ti. Cuando volvemos a plantar el árbol en tierra fresca y nueva, este sigue aún traumatizado, porque perder su punto de apoyo le ha afectado en todos los niveles. Tardará meses en recuperarse del cambio y restablecerse. Del mismo modo, tú puedes necesitar sus buenos 3 o 4 meses de tratamiento curativo para el TEPT antes de volver a sentirte bien. E igual que los viveros ofrecen sustratos ricos en nutrientes para alimentar al árbol en su nuevo emplazamiento, tú también puedes nutrir tu sistema nervioso central y tu función cognitiva, y restaurar tu corazón y tu alma con las soluciones nutrientes, alimentos y suplementos curativos, que encontrarás en este capítulo. Para curar un TEPT es necesario contar con el apoyo de los seres queridos y con tiempo, paciencia y unos elementos nutricionales clave. En la cuarta parte, claves para alcanzar la curación, encontrarás más información. La oración, en la forma que te proporcione más consuelo, es otra herramienta de curación. Puedes encomendarte a unos ángeles concretos, dirigiéndote a ellos por su nombre, para que te ayuden. El ángel que mejor entiende que el espíritu y el alma pueden quedar aniquilados y luego recuperarse es el ángel del restablecimiento, y a él es a quien debes acudir para que te conceda el auxilio más directo contra el TEPT, véase el capítulo 23, Ángeles Esenciales. Y para curar las fracturas que el trauma puede causar en el alma, intenta las meditaciones y técnicas para curar el alma que encontrarás en el capítulo 22. Pueden tener un efecto muy notable sobre la psique, porque te permiten volver a entrar en contacto contigo mismo y recuperar la fe y la confianza. No tienes por qué seguir viviendo con un estado mental de angustia. Existe un camino que te permitirá continuar hacia adelante. Alimentos curativos. Para recuperar la glucosa del cerebro, y crear un almacén de glucosa que impida que las perturbaciones de la vida se conviertan en un TEPT, céntrate en incorporar a tu dieta los siguientes alimentos. Arándanos silvestres, melones, remolachas, plátanos, caquís, papayas, batatas, higos, naranjas, mangos, mandarinas, manzanas, miel cruda y dátiles. Debes saber que el azúcar de la fruta y la miel cruda sin adulterar son los únicos azúcares que el organismo acepta para almacenar glucosa en el cerebro. Hierbas y suplementos curativos. L-glutamina. Refuerza la función cerebral y la salud neuronal.
5, MTHF, 5, metiltetrahidrofolato. Refuerza el sistema nervioso central. Complejo vitamínico B. Favorece la función cognitiva y fortalece los neurotransmisores. Ginkgo biloba. Alimenta las neuronas y favorece los neurotransmisores. GABA, ácido gamma-aminobutírico. Fortalece los neurotransmisores y calma la hiperactividad de la mente. Espirulina. Ayuda a recuperar el tejido cerebral y refuerza el sistema nervioso central. Madreselva. Equilibra y ayuda a regular la glucosa. Hoja de ortiga. Regula y refuerza el funcionamiento del sistema endocrino hiperactivo. L-treonato de magnesio. Estimula la función cognitiva y ayuda a bajar la tensión. Ginseng siberiano. Fortalece y equilibra el sistema endocrino. Caso real. Aliviar el alma de un trauma oculto. Jacqueline llevaba más de una década trabajando en el mundo empresarial. Durante ese tiempo había demostrado ser una empleada extremadamente leal y disciplinada con la que resultaba fácil llevarse bien y que se preocupaba por sus colegas. Tras años de compromiso con la empresa, había sido ascendida hasta su puesto soñado, coordinadora de proyectos. Aunque técnicamente no era gerente, 10 años antes había sido una de las primeras empleadas contratadas en su departamento. Todo el mundo sabía que su experiencia la convertía en la jefa de facto de su división y respetaban su tranquilo estilo de liderazgo. Siempre que terminaban el trabajo, sus colegas acudían a su mesa para preguntarle: ¿qué más puedo hacer para ayudarte? Cada vez que presentaba un trabajo terminado al director de su departamento, este la felicitaba por lo bien hecho que estaba. Y siempre lo hacía bien. Su jefe sabía que era una de las mejores empleadas de la empresa, que siempre estaba dispuesta a asumir cualquier proyecto para ayer que le pusieran encima de la mesa, por muchas horas extra que necesitara. El nuevo puesto era exigente, y eso estaba por delante de cualquier queja. Poco tiempo después llevaron al departamento de Jacqueline a una nueva empleada, Bridget, que anteriormente había trabajado en recursos humanos. Jacqueline había estado pidiendo refuerzos para la temporada de más trabajo y se figuraba que la recién incorporada se iba a esforzar por apoyarla, igual que los demás empleados. Al principio, Bridget dio la impresión de no hacer gran cosa salvo charlar en voz baja por teléfono y pasar mucho rato fuera de su sitio. Sin embargo, el viernes de su tercera semana en el departamento, cuando Jacqueline volvió de comer, se la encontró yendo de mesa en mesa, diciéndole al resto de los empleados: a partir de ahora, los trabajos me los entregáis a mí. Si alguien le preguntaba el motivo del cambio, ella contestaba: yo soy la que tengo más experiencia. En lugar de recriminarla ante todo el mundo, Jacqueline se dirigió a su mesa y siguió como si nada hubiera cambiado. Sus empleados no se mostraban demasiado propicios a entregar sus trabajos a la impostora de Bridget y también siguieron actuando como hasta ese momento. A lo largo de la tarde, Bridget se acercó un par de veces a Jacqueline para discutir algún que otro detalle que no le gustaba del proyecto que tenían entre manos, pero Jacqueline se limitó a asentir y a seguir trabajando. Después de que todos los demás se hubieran marchado a casa, Jacqueline se acercó a Bridget con la intención de poner las cosas en su sitio. Pero antes de que pudiera abrir la boca, Bridget le dijo que había estado mirando los proyectos anteriores y que tenían graves defectos. Cuando le comunicó que el departamento necesitaba un cambio, Jacqueline sintió que la habitación le daba vueltas. El lunes por la mañana, después de pasar el sábado y el domingo poniéndose al día con diversos proyectos del trabajo, Jacqueline acudió a la oficina y observó que habían reorganizado la sala. Encontró una nota en su mesa diciéndole que se la esperaba en el despacho del jefe a las 9 de la mañana. Cuando acudió a la cita, encontró al director del departamento y a Bridget enfrascados en amena conversación y riéndose. En cuanto vieron a Jacqueline, la alegría de su expresión se desvaneció. Bridget, ¿por qué no sueltas lo que quieres decir?, le dijo el jefe de Jacqueline. Entonces Bridget empezó a expresar una serie de quejas estrafalarias contra Jacqueline y mostró una lista de responsabilidades con las que Jacqueline no había cumplido. Afirmó que el plazo que tenían que cumplir para entregar el trabajo iba a ser un desastre y le dijo al director que en la gerencia no había liderazgo. Al final de la reunión, el jefe le dijo a Jacqueline que habían estado diseñando un nuevo puesto de gerente para Bridget y que se haría efectivo a partir de ese mismo día. Tragándose las lágrimas, Jacqueline corrió a su puesto y preguntó a sus empleados si existían los problemas con el proyecto que había mencionado Bridget. Varios le dijeron que sí, que creían que no iban a poder cumplir los plazos, porque Bridget había insistido en que dejaran lo que estaban haciendo y volvieran a empezar de nuevo. Uno de los empleados se enfureció con lo que le habían hecho a Jacqueline y volvió con ella al despacho del jefe.
Allí le explicó las tácticas que había empleado Bridget para socavar el trabajo de Jacqueline, pero el director le respondió que todo lo que estaba diciendo tenía que ser inventado. Unos días más tarde, el defensor de Jacqueline fue despedido. Durante los meses siguientes, el acoso mental que sufría Jacqueline en la oficina era peor que el que se podría sufrir en la cafetería de un instituto. Bridget inventó más mentiras acerca de Jacqueline, se dedicó a propagar cotilleos y actuó como supervisora. Con frecuencia le asignaba alguna tarea a Jacqueline y luego se la retiraba. Aunque Jacqueline no era consciente de ello, aquel trauma tan continuado estaba provocando un sufrimiento físico a su cerebro. Jacqueline decidió quejarse una vez más ante su jefe, pero la recepcionista no le permitió entrar y le dijo que lo que tenía que hacer era exponer su queja ante recursos humanos. Aunque las quejas semanales de Jacqueline llenaban ya una carpeta entera en el departamento de recursos humanos, nadie hizo nada para detener la conducta abusiva de Bridget. Un día, Jacqueline se asomó al despacho de recursos humanos para asegurarse de que estaba siguiendo el protocolo correcto para que castigaran a Bridget. La mujer con la que habló le dijo que, efectivamente, las quejas no se habían enviado al director de la filial. Los hechos que cuentas no concuerdan nada con la forma de ser de Bridget. Y de repente Jacqueline se dio cuenta de que aquel era el departamento en el que Bridget había trabajado anteriormente y que la persona con la que estaba hablando tenía que ser amiga suya. Jacqueline dedicó la hora de la comida a caminar y reunir el valor necesario para hablar con su jefe acerca de la conspiración de recursos humanos. Pero durante la caminata pasó junto a un restaurante y vio por la ventana a Bridget y a su jefe comiendo juntos. Eran todos sonrisas. Por enésima vez, Jacqueline volvió a su casa hecha un mar de lágrimas y se desahogó con su marido, Alan, que había sido testigo de todas sus pesadillas, angustia e insomnios constantes. Jacqueline estaba agotada y quemada. Cada vez que se esforzaba por buscar un momento de paz, oía en su cabeza la voz de Bridget reprendiéndola. Había perdido toda su autoestima y cada hora de trabajo se había convertido en una tortura. Tras 10 años de esfuerzo y devoción, llegó a pensar que no le quedaba más salida que dimitir. Entonces se puso en contacto conmigo y, antes de que me dijera ni una sola palabra, el espíritu y yo supimos que sufría un trastorno por estrés postraumático. Cuando me habló, su voz dejó traslucir toda la ira, la tristeza, la sensación de abandono y el dolor que la embargaban. Antes de que empezara todo este episodio, se la consideraba la mejor trabajadora de la empresa. Esa situación le había hecho sentir que ocupaba un lugar en el mundo. Su madre, antes de morir, le había dicho lo orgullosa que se sentía de cómo había pasado por la universidad con notas brillantes y del trabajo que había conseguido. Eso hacía que el TEP de Jacqueline tuviera varios niveles. No era solo que Bridget hubiera convertido la oficina en un lugar desagradable. También estaba el hecho de que Jacqueline había perdido su sentido del yo. Su voluntad y su espíritu estaban disminuyendo a marchas forzadas e iba de cabeza a una grave depresión. Alan se puso al teléfono con nosotros y me dijo que no había sido capaz de decir nada que pudiera consolar a Jacqueline. Es como si, cada vez que le digo que es una mujer muy capaz, le diera una reacción alérgica. ¿Te quedan vacaciones? Le pregunté a Jacqueline. Ella me respondió que tenía 2 semanas guardadas y le indiqué que las pidiera inmediatamente. Durante los 14 días siguientes realizamos una poderosa reestructuración de su espíritu y de su alma. Para empezar, buscamos y revivimos cosas con las que anteriormente disfrutaba, mucho antes de que hubiera arraigado su identidad como empleada de la empresa. Hicimos una lista de todo aquello que le gustaba. Alan sacó el viejo juego del Scrabble al que jugaban cuando estaban empezando a tontear. El juego, cargado de recuerdos, fue por sí solo un primer paso muy poderoso para volver a encender el espíritu de Jacqueline. Jacqueline empezó también a anotar en un diario todas las experiencias positivas de las que estaba disfrutando durante las vacaciones. Por ejemplo, ella había sido la encargada de sacar al perro por la noche antes de que el trabajo la absorbiera y Alan tuviera que hacerse cargo de la tarea. Ahora se dio cuenta de lo silencioso y tranquilizador que resultaba el vecindario por la noche. Observar cómo el perro se paraba a olisquear cada árbol que veía le recordaba que debía respirar. Todos aquellos con los que se cruzaba la saludaban afectuosamente. Para contar con más elementos que le aportaran positividad, encargó DVD de programas de televisión que antes le gustaban mucho. Alan le sugirió que podían acudir a clases de vals en una escuela local de baile. Fueron a sus restaurantes favoritos, a los que hacía años que no tenían ocasión de acudir. Y decidieron hacer una escapada de fin de semana a un hotel que les traía recuerdos positivos. A medida que iba creciendo la lista y que se iban llenando las páginas del diario, Jacqueline empezó a sentirse capaz otra vez.
Notó cómo recuperaba una fuerza interior, la esencia de lo que era su alma. En el nivel físico, para reponer las reservas de glucosa de Jacqueline, Alan le cortaba melón por la mañana y le preparaba batidos de frutas por las tardes. Llegados a este momento, empezamos a hablar de lo desgraciada que debía sentirse Bridget. Tenía que sentirse muy herida para mostrarse tan odiosa, falsa e iracunda. Tenía que resultarle muy duro ser ella. Desarrollamos un sentimiento de pena por Bridget. Jacqueline comprendió que, a pesar de su fachada, Bridget no tenía realmente ningún poder sobre su vida. Más bien todo lo contrario. Carecía absolutamente de poder y por eso sentía la necesidad de pisotear a Jacqueline. Este enfoque permitió a Jacqueline ver a Bridget con nuevos ojos. Hablamos de cómo el puesto de Jacqueline en el despacho siempre había sido suyo y seguía siéndolo. Su cargo no había cambiado. Ella llevaba más tiempo en el departamento y era la más respetada. En lugar de dedicarse a absorber la energía negativa de Bridget día tras día, Jacqueline tenía que encontrar una forma de bañarla de atención, cariño y energía positiva. Una vez transcurridas las 2 semanas, Jacqueline acudió al trabajo y, al llegar, vio a Bridget sentada en el coche con la radio a todo volumen. Sin duda estaba intentando ahogar los mensajes negativos que sonaban en su cabeza. Al ver a Bridget sorbiendo el café con el ceño fruncido, Jacqueline sintió que le invadía la pena y comprobó lo patéticos que resultaban los esfuerzos de Bridget por dominar. Jacqueline dio unos golpecitos en la ventanilla de Bridget. ¿Quieres que entremos juntas al trabajo? Bridget inclinó la cabeza hacia un lado. ¿Estás segura? Mientras entraban juntas en el edificio, Jacqueline rodeó los hombros de Bridget con el brazo. Eres una persona estupenda, ¿lo sabías? Me doy cuenta de que tienes problemas y quiero que sepas que puedes contar conmigo. Bridget se quedó tan anonadada que fue incapaz de encontrar qué decir. En el transcurso del día, Jacqueline observó que Bridget no murmuró ni un solo comentario malicioso. Al cabo de unos meses, durante una reestructuración de la empresa, Bridget propuso a Jacqueline como directora del nuevo departamento creativo. Es probable que Bridget recibiera un sueldo más alto en su nuevo papel vagamente directivo. Sin embargo, con la idea de que probablemente se sentía mucho más plena que Bridget, Jacqueline aprendió a aceptar el regalo que le habían dado y a seguir avanzando.